Hey, good morning. Bueno, hoy no puedo ir a clase, así que os estoy preparando este vídeo sobre las oraciones de relativo, que era el trozo de gramática que teníamos que ver hoy, el de la unidad 6. Y como no quiero que perdáis mucha clase porque estamos con el agua un poco al cuello, bueno, no tanto, pero tenemos tiempo suficiente, pero tampoco nos sobra, pues quiero que veáis con este vídeo un poco eh, cómo son las oraciones de relativo, que esto ya seguro que lo habéis visto en primero. Y bueno, esto es un poco de un resumen de la gramática de la unidad 6. En clase resolveré dudas, pero es importante que veáis este vídeo, que hagáis los ejercicios que os voy a decir al final, para que no perdáis mucho el hilo y eso, pues para que yo cuando vaya a clase el próximo día, que espero poder ir el jueves, pues vayamos al grano y ya vayamos directamente a que me preguntéis dudas que tengáis sobre esto que voy a explicar ahora. Entonces, me voy a basar un poco en lo que hay en el libro, que también lo explica allí, y en una presentación que tengo hecha, que es la que estáis viendo ahora. Entonces, vamos a ver un par de conceptos como diferenciar entre las oraciones defining y non-defining, o especificativa y explicativa, saber cuál es el antecedente de una oración de relativo, el pronombre relativo, y cuando se ponen coma y no se ponen coma, etcétera. Entonces vamos a ver aquí unos cuantos ejemplos que son en los que me voy a apoyar yo hoy para hacer la presentación, y después ya os digo los ejercicios que vais a hacer y ya os explico más directamente con los ejercicios en concreto. Bueno, aquí tenéis una presentación donde vais a ver varias frases de relativo con fotos y os voy a explicar un poco cómo va. Por ejemplo, aquí tenéis una que sería This is a football player who plays in Barcelona. Vale. Aquí en esta oración, la oración de relativo sería esta. Un segundo, perdón. La oración de relativo sería esta. ¿Vale? Esta es la oración de relativo. Dentro de esa oración de relativo tendríamos el pronombre relativo y tendríamos también su antecedente, que sería este. Vale. ¿Qué es una oración de relativo entonces? Una oración de relativo es una oración subordinada que en castellano también existe y sería una oración subordinada adjetival que modifica a un sustantivo que está antes. En este caso el sustantivo al que modifica es player, futbolista, aunque yo he puesto aquí todo el sintagma nominal porque fútbol forma parte de él, aunque sea un adjetivo. Y esta oración de relativo modifica a player, o sea, dice que es un jugador de fútbol, un jugador que juega en Barcelona, en ese equipo. Es como si yo digo algo de este jugador, solo que en vez de ponerlo con forma de adjetivo, lo pongo con forma de una oración completa. Y en este caso iría después del antecedente y siempre va a tener un pronombre relativo. En este caso sería who, porque esto seguro que lo sabéis ya. Who es el que se usa para personas. Bueno, otro ejemplo. This is a guitar that was used by Jimi Hendrix. Vale, pues aquí la oración de relativo sería esta, evidentemente. El pronombre relativo sería that y este sería el antecedente, guitar. En este caso uso that porque guitar es un objeto y that se puede usar tanto para objetos como para personas. La oración que hemos visto antes también se podría usar con that. This is a football player that plays in Barcelona. Entonces that se puede usar tanto para personas como para cosas. Y en este caso, esta oración de relativo habla de esa guitarra. Es una guitarra que fue usada, que se usó o que usó Jimi Hendrix. Hablo de ella. Autumn is the season when leaves fall. Bueno, pues aquí la oración de relativo sería esta. Este sería el pronombre. Y el antecedente sería este, season. Está hablando de esta temporada o de esta estación del año. Y dice que es la estación donde, o mejor dicho, cuando, la estación cuando las hojas se caen. Si os fijáis, la oración de relativo normalmente va a ir en presente, pero también puede ir en cualquier otro tiempo verbal. Normalmente van a ir en presente porque hablan de ese antecedente y hablan de él en términos absolutos. Hablan de él como explicando un hecho. Por eso aquí tengo presente. Y uso when porque estoy hablando de tiempo.
Vale, aquí vamos a ver dos ejemplos parecidos y con estos dos ejemplos que voy a ver, este y el siguiente, os voy a explicar una cosa muy importante sobre los pronombres de relativo y sobre sus oraciones. Por ejemplo, el retiro is a park where you can be on a boat. Vale, aquí la oración de relativo sería esta. Y el pronombre relativo sería este, where. Y el antecedente sería este, park. Vale. Tanto en esta oración como en las anteriores que hemos visto, son oraciones que se dirían defining relative clauses, que serían oraciones en castellano especificativas. O sea, oraciones que especifican de qué estamos hablando. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que estamos hablando de un parque en el que puedes ir en un bote, en un barco, en un bote. Estamos diciendo algo de ese parque. Del mismo modo que aquí estamos hablando de un jugador que juega en Barcelona. Y esta oración de relativo sería en castellano especificativa o en inglés sería defining porque es esencial, no puedo quitarla. Si la quito no tiene sentido. No puedo decir this is a football player. Puede ser cualquier jugador de fútbol con esa definición. This is a football player who plays in Barcelona. Es un jugador de fútbol que juega en Barcelona, no que juega en el Madrid o que juega en cualquier otro sitio. Al menos por ahora, esta temporada. La siguiente seguramente no. Igual que aquí estoy diciendo que es una guitarra que fue usada por Jimi Hendrix. No es cualquier guitarra. No es la que yo uso aquí en el garaje de mi casa, por ejemplo. Es una que usó Jimi Hendrix y que es súper importante y súper cara. Igual que aquí no estoy hablando de cualquier otra estación. Estoy hablando de una estación en la que las hojas se caen, etcétera. Bueno, pues todas estas oraciones son defining, porque son esenciales, no puedo quitarlas. Si las quito, cambia el significado. Por no quitarlas me refiero a eso, que si las quito, las elimino, el significado cambia. Bueno, pues aquí tenéis una oración de relativo en el que el pronombre relativo es where, porque se refiere a un lugar. Vale, ahora fijaos en la siguiente. El retiro is a park which is in Madrid. Vale, aquí la oración de relativo sería which is in Madrid y está el antecedente. Perdón, está el pronombre relativo y está el antecedente. Y ahora lo que quiero que veáis con esto son dos cosas. Bueno, lo siguiente. Si os fijáis, tanto una oración como la otra tienen el mismo antecedente, park, y de hecho habla del retiro, del mismo parque. Las dos son defining, se necesita usar esa oración de relativo, es necesaria, pero, sin embargo, teniendo el mismo antecedente, que las dos son park, en una usamos un pronombre relativo que es where y en otra otro pronombre relativo que es which. ¿Por qué? ¿Por qué teniendo el mismo antecedente tengo que usar en este caso un pronombre que es where y aquí otro que es which? Y tengo que hacerlo así, no puedo hacerlo de otra forma. Bueno, pues porque aquí estoy hablando de un sitio y si os fijáis, aquí en esta oración de relativo, este pronombre, el pronombre relativo, tendría la función de complemento de lugar. O sea, where es el sitio donde tú puedas ir en bote. Esto tendría la función de complemento circunstancial de lugar, si estuviéramos en lengua, ¿no? Sin embargo, aquí which no tiene la función de complemento circunstancial del lugar. Esto tiene la función de sujeto. El retiro está en Madrid. Es un parque que está en Madrid. El parque está en Madrid. Mientras que aquí esto es un complemento del lugar. O sea, aquí el antecedente y su pronombre relativo, por lo tanto, funcionan como complemento del lugar, mientras que aquí funcionan como sujeto. Por eso el pronombre relativo es diferente, porque where siempre va a tener la función de lugar, mientras que which normalmente tiene la función o de objeto o en este caso de sujeto. Vale, y ahora empezamos con esas que pueden ir con comas, que son las non-defining, que en castellano serían las explicativas, oraciones de relativo explicativas, que en este caso sería esta, y tengo coma. Estas igualmente tienen también su pronombre relativo, su antecedente, todo igual, pero la diferencia evidentemente más importante es que tienen coma. ¿Por qué? Porque son extras, dan información extra.
De hecho, yo puedo quitar esto y la oración tendría sentido. Jimi Hendrix died very young. Y lo puedo decir. Entonces, lo que está entre comas me da información extra. Jimi Hendrix, whose guitar was black and white, died very young. Jimi Hendrix, cuya guitarra era blanca y negra, o negra y blanca, murió muy joven. Estoy dando información extra. ¿Por qué hay información extra? Porque Jimi Hendrix es un nombre propio. Toda la información que voy a dar después de Jimi Hendrix va a ser información extra porque ya al usar un nombre propio como Jimi Hendrix, la información que doy es extra en el sentido en el que no la necesito para saber de quién estoy hablando. Aquí sí que necesito la información que está con la oración de relativo, porque si no hablaría de cualquier futbolista. Pero aquí, diciendo ya el nombre, no hace falta especificar más. Por eso sería una non-defining relative clause y por eso va en coma. Y por cierto, este whose, que lo he traducido como cuyo, se usa cuando hay una relación de pertenencia entre el antecedente y lo que va después del pronombre. En este caso, una relación de pertenencia en cuanto a que es el objeto y el dueño. Aunque también puede ser una relación familiar, como en este caso. Malia, whose father is Barack Obama, is 20 years old. ¿Vale? Esta sería la oración de relativo, este sería el pronombre relativo y este sería el antecedente. Esta también es una non-defining con coma porque igual estoy usando un nombre propio que es Malia, por lo tanto no necesito dar más información para saber de quién estoy hablando. Y aquí hay una relación de pertenencia entre el antecedente y lo que va después. No como la que hemos visto antes, sino de parentesco. Malia, cuyo padre, o sea, el padre de Malia es Barack Obama, es su padre. Bueno, y para que veáis una diferencia entre las defining y las non-defining, tenéis aquí dos ejemplos, uno que he visto antes al principio y otro pues, que es otro que voy a poner ahora. En la primera tendríamos una oración defining relative clause o una oración de relativo especificativa, que sería esta, ya sabéis, y este sería el pronombre relativo y este sería su antecedente. Y aquí tengo otra, que en este caso sería una non-defining, porque tiene coma, pero igualmente tiene su pronombre relativo y su antecedente. Vale, fijaos la diferencia entre las dos. This is a football player who plays in Barcelona. Ahí esto no lo puedo eliminar, porque entonces el sentido cambiaría. Y estaría hablando de cualquier futbolista. Sin embargo, aquí Messi, who is a football player, plays in Barcelona. Esto es extra en el segundo caso. ¿Por qué? Porque estoy hablando de Messi. Al dar un nombre propio ya no hace falta dar más datos para saber de quién estamos hablando. Messi solo hay uno. Entonces, no hace falta decir que es un futbolista. Todo el mundo lo sabe, de hecho. Hay información extra. ¿Vale? Y este sería un ejemplo de una defining y de una non-defining relative clause, o al hacerlo en castellano, una oración de relativo especificativa y una oración de relativo explicativa. En clase veremos un par de cosas más que no voy a explicar aquí para no liaros mucho, pero como son el uso de las comas, que algunas veces según el pronombre no podamos usar coma con un cierto pronombre que ya os diré, y algunos detalles más, pero esto sería lo general. Entonces, sabiendo esto, podáis ir a la página 132 de vuestro libro y vais a hacer el ejercicio 1, 2, 3, 4 y 5. Y los vamos a corregir el próximo día, o sea, el jueves, que yo creo que para el jueves ya podréis ir a clase. ¿De acuerdo? Cualquier duda que tengáis, pues apuntadla y me la preguntáis el jueves. Esto lo he hecho para que no perdamos mucha clase y no perdamos mucho tiempo. Pero si tenéis cualquier duda o lo que sea sobre esto, el jueves me la preguntáis, ¿vale? Pues eso sería. So, take care and I see you. Bye bye.